Orando por las personas que no conocen a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar esta enseñanza a través de un audio solamente, así que espero que usted se encuentre en un lugar donde pueda prestar total atención, donde no tenga distracciones. Si hay alguna persona nueva por ahí escuchándonos, le doy la bienvenida y me presento. Mi nombre es Miguel Oliveros. Así que antes de comenzar con este tema tan maravilloso que es cuál es la necesidad o la prioridad que tenemos como cristianos de orar por las personas que no conocen realmente a Dios, vamos a hacer una breve oración para que el Señor sea guiándome en las palabras que he de decir, y también a usted, mi hermano, que esté abriendo su corazón y su concentración. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso y Misericordioso, te doy gracias por la oportunidad que nos das, oh Dios, de estar en esta tarde reunidos desde nuestros hogares a través del Internet. Gracias por los medios que tú provees para que aún mantengamos la comunión. Gracias por todos esos hermanos que aún se mantienen fieles, siguiendo las transmisiones, alimentándose, no permitiendo que el frío se apodere de sus corazones, Señor. Te rogamos que en esta tarde seas tú guiando la enseñanza, que seas tú hablando a través de tu palabra y que conmuevas nuestros corazones, que nos lleves al arrepentimiento, pero también a la acción, a actuar, a hacer conforme a tu voluntad, Señor. También te ruego por mis hermanos que seas tú dándoles el espacio, la concentración, oh Dios, les libres de todo pensamiento, de toda distracción que puedan tener en este momento, para que puedan estar atentos y aprender de este tema tan importante, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, ¿cuál es la necesidad que tenemos como cristianos de orar por las personas que no conocen a Dios? Ese es el tema que vamos a escuchar y base fundamental de nuestra creencia en Dios como cristianos. Esta prioridad la relata muy bien el histórico predicador Charles Spurgeon en su libro Ganadores de hombres, que recomiendo bastante. Así que permítame leer un breve fragmento de este título mientras usted presta atención. El ganador de almas debe ser un maestro del arte de la oración. Usted no puede traer almas a Dios si usted mismo no va a Dios. Usted debe tomar su hacha guerrera y sus armas para la batalla. De la armadura sagrada, comunicación con Cristo. Si está a solas con Jesús, se le pegará su espíritu, se encenderá con la llama que ardía en su pecho y consumía su vida. Llorarán las lágrimas que cayeron sobre Jerusalén cuando la vio perecer, y si no puede hablar tan elocuentemente como él, aún así habrá en su hablar algo del mismo poder que en él emocionaba los corazones y despertaba las conciencias de los hombres. Mis queridos oyentes, especialmente ustedes, miembros de la Iglesia, estoy siempre ansioso de que ninguno de ustedes comience a dormirse en sus laureles. Tome a la ligera los asuntos del reino de Dios. Hay algunos de ustedes, benditos sean y bendito sea Dios cuando los recuerdo, que a tiempo y fuera de tiempo están ansiosos por ganar almas. Y ustedes son verdaderamente sabios. Pero temo que hay otros cuyas manos son flojas, que están satisfechos dejándome predicar, pero que no predican, que no toman estos asientos, pero que no predican, solamente toman estos asientos y ocupan estas bancas y esperan que les vaya bien, a ellos y a la causa, pero eso es todo lo que hacen. Podemos destacar dos frases. La primera, usted no puede traer almas a Dios si usted mismo no va primero a Él. La segunda es, hay otros cuyas manos son flojas y se conforman con dejarme predicar. De entrada nos vemos confrontados porque esto quiere decir que si usted no está evangelizando a los no creyentes es porque usted no está viniendo a Dios en oración, o que si lo está haciendo viene con un simple deseo
de que a la obra le vaya bien, pero sin el deseo de tener una participación activa dentro de la evangelización. Se limita a unos buenos deseos, como dice aquí Charles Spurgeon, y deja que nuestro pastor Guillermo predique solamente deseando que a él le vaya bien, que a la obra le vaya bien, que la iglesia crezca, pero sin estar activo, sin participar activamente de esto. Así que por eso es necesario que nosotros oremos por las personas que no conocen a Dios, pero también es la misma razón por la que es importante oremos por nosotros para que se despierte ese mismo deseo, ese mismo fuego, esa misma pasión que había en Jesucristo por las almas. Por lo que yo espero que al terminar esta enseñanza el Señor le permita ver la prioridad que tenemos como cristianos de realizar este tipo de oraciones, pero también la gran necesidad que tiene el mundo de conocer la verdad. Y no solamente en este momento, siempre ha tenido esa gran necesidad. Ahora, mis hermanos, como primer punto, vamos a ver cómo las Escrituras nos brindan ejemplos de este tipo de oraciones. Como primer punto, vamos a ver cómo las Escrituras nos brindan ejemplos de este tipo de oración. Acompáñenme a Números capítulo 14, versículo 19. Números capítulo 14, versículo 19. Leemos de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés ora aquí por el perdón de los israelitas, que son pecadores. Ahora Samuel el profeta también oró por la salvación de Israel, en 1 Samuel 7, 3 al 5. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 7, versículo 8. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y unos capítulos más adelante, en 1 Samuel, después de reprender al pueblo por su pecado de exigir un rey, dijo lo siguiente: En cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por vosotros al Señor. Os instruiré en el camino bueno y recto. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Encontramos que lo que se conoce como un pecado de omisión, es decir, dejar de hacer lo que se debería hacer, en este caso, dejar de orar por aquellos que son perdidos, que están perdidos sin Dios, es una ofensa contra Dios. Vamos ahora al Nuevo Testamento, que nos relata el testimonio de Esteban, en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es una oración por la salvación de sus verdugos, que a la larga termina siendo una oración evangelizadora. Estos hombres lo estaban apedreando y aún así él estaba pidiendo por su salvación. En Romanos capítulo 9, versículo 1 al 4, Pablo muestra el intenso deseo que tiene de que sus compañeros israelitas sean salvos. Veamos, Romanos capítulo 9, versículo 1 y 4. Romanos capítulo 9, versículo 1 y 4. Dice de la siguiente forma: la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón,
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo considera aquí la idea de incluso ir al infierno con tal de que sus compañeros se salven. Si esto fuese posible, claro está, pero sabemos que los que son de Dios nunca se perderán. Pero sí nos muestra que Pablo tenía un fuerte deseo porque esos hombres que habían rechazado el Evangelio fuertemente, recordemos que esos compatriotas de Pablo, esos judíos, rechazaban violentamente el Evangelio, golpeaban, apedreaban a la gente que creía en el Evangelio. Aún así Pablo tenía ese deseo fuerte de cambiar de lugar e ir al infierno por ellos, para que ellos fuesen salvos. Entonces ese también debe ser nuestro deseo. Así que la Biblia nos expresa claramente que esto es apropiado, que es pertinente que nosotros oremos por los perdidos. ¿Y quién en su casa no ora por un familiar, por un amigo que está perdido? Pero ¿quién ora por las personas de afuera, por desconocidos, por personas que acabamos de conocer, para que lleguen a los pies del Señor? Ahora, para nuestra segunda parte, para este segundo punto, vamos a ver la enseñanza expresa acerca de la oración evangelística en Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 8. Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 8. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 del 1 al 8. Introducción sobre la oración. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ya que el alcance del Evangelio es universal, Pablo muestra la necesidad de orar por todos los hombres, incluso por nuestros dirigentes. Ahora, cuando dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos, podemos interpretarlo de dos maneras. La primera es que Pablo se está refiriendo a esta iglesia en específico y desea que todos los hombres de esta iglesia sean salvos. O también podemos interpretarlo a que el Señor quiere salvar a hombres de toda nación, tribu, raza y cualquier lugar del planeta, cualquier territorio del planeta. Ahora, también nos dice que debemos orar por los que están en eminencia, por los reyes, por los que están en el poder. Quisiera yo preguntarle a usted, ¿ora usted por nuestros dirigentes? Tal vez, al igual que a mí, a usted le cueste orar por personas que se han construido una reputación corrupta. Pero al confrontarnos con esta palabra, vemos que precisamente esa es la razón por la que debemos orar por los políticos, por los dirigentes, porque ellos no conocen al Señor. Es decir, su forma de actuar, su naturaleza corrupta, se debe a que no conocen realmente a Dios. Así que nosotros, conforme a este mandamiento que se nos ordena, debemos orar por ellos para que el Señor les permita conocerle, para que el Señor les dé sabiduría y para que el pueblo pueda vivir quieta y reposadamente. Ya hasta aquí hemos visto nuestros primeros dos puntos. Recuérdelos por favor conmigo. En la primera parte vimos algunos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que nos muestran lo importante, lo pertinente que es orar por aquellos que no conocen a Dios y que si dejamos de hacer esto estamos pecando. Como Samuel dijo, que no
peque yo contra el Señor en dejar de orar por vosotros. ¿Por quiénes? Por los pecadores. Y como segunda parte, acabamos de ver que hay un mandamiento expreso en 1 de Timoteo capítulo 2 que nos dice que debemos orar por todos aquellos que no conocen al Señor, porque el Evangelio tiene un alcance universal, y también que debemos orar por aquellos dirigentes y sobre todo por aquellos que no conocen al Señor. Ahora, en esta tercera parte vamos a ver 4 aspectos de la naturaleza de la oración evangelística. Lo que estamos viendo es un tipo de oración, y este tipo de oración se llama evangelística. Es una oración evangelística, y esta oración posee 4 características, 4 naturalezas importantes que vamos a ver a continuación. La primera característica de la oración evangelística la vamos a encontrar en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, que dice de la siguiente forma: por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aunque estos 3 primeros términos parece que fueran prácticamente sinónimos, existe entre ellos una diferencia de significado, son diferencias sutiles. Por ejemplo, súplica se refiere a la oración que surge de un sentido de necesidad. Y ese es nuestro primer punto y la primera característica de la oración evangelística, y es la necesidad que hay en la humanidad de conocer al Señor, de conocer al Dios Todopoderoso. Entonces, mi hermano, usted puede imaginarse que cada persona que usted se encuentra, que usted conoce, está en necesidad de conocer al Señor. Porque lo que le espera a las personas después de la muerte, si no conocen al Señor, si no reconocen como su Salvador, es algo que se escribió por allá en el siglo XVII. Richard Baxter escribió lo siguiente: oh, si ustedes tienen por dentro el corazón de los cristianos o de los hombres, dejen que se incline ansiosamente hacia sus pobres, ignorantes e impíos vecinos. Hay apenas a un paso entre ellos y la muerte y el infierno. Muchos cientos de enfermedades están esperando para atacarlos, y si mueren sin regenerarse, estarán perdidos para siempre. ¿Tienen corazones de piedra que no puedan compadecerse de hombres en estado como este? Si no creen en la palabra de Dios y el peligro de los pecadores, ¿para qué son cristianos? Si en verdad creen en ella, ¿por qué no se mueven a ayudar a los demás? ¿No les interesa quién está condenado para que sean salvados? Si es así, tienen una causa suficiente para compadecerse a sí mismos, ya que este es un estado de ánimo que no concuerda absolutamente con la gracia. Viven ustedes cerca a ellos, se reúnen con ellos en las calles, trabajan con ellos, viajan con ellos, se sientan y hablan con ellos, y no les dicen nada acerca de sus almas y de lo que puede pasar con sus vidas después de la muerte. Si sus casas se estuvieran incendiando, quemándose, ¿ustedes no irían corriendo a ayudar a su casa? Entonces, ¿no lo ayudarían a las almas cuando están quemándose con el fuego del infierno? Y creo que no tengo mejores palabras para decir esto. Si su casa se estuviese quemando con su familia adentro, usted correría a buscar a su familia. Pero ahora las almas que no conocen al Señor se queman en el fuego del infierno y están a un paso entre la muerte y el infierno. Y hay miles de enfermedades, no solamente la pandemia que estamos viviendo. Y si usted se sienta con ellos, convive con ellos, y no habla del Señor, no les habla de su condición, no les predica qué clase de cristianos somos, y aquí dice algo que nos abofetea la cara, dice: no concuerda en lo absoluto con la gracia. Es decir, si somos indiferentes ante esa gran necesidad que ellos tienen de conocer al Señor, no tenemos concordancia con lo que decimos creer. Así que pidamos perdón al Señor por ser indiferentes ante esta necesidad, y roguémosle que nos dé el valor para correr hacia aquellos que hoy se queman en llamas, para predicarles el Evangelio. Ahora, en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 encontramos la palabra súplica. Esa palabra no solamente significa necesidad, como ya vimos,
sino también es una palabra que solo se usa cuando se está refiriendo a Dios. Solo a Dios se le suplica. En la Biblia encontramos esta palabra utilizada para hacer una petición a Dios, lo cual lleva un elemento único de adoración y reverencia, porque la salvación de los pecadores es gloria para Dios. Hace que el pecador que es salvado de gloria a Dios, que aquellos que ven la regeneración de esta persona den gloria a Dios, que los cristianos den gloria a Dios cuando ven la conversión de una persona. Ese es nuestra segunda característica. Recuerden, son 4. La primera es una característica, una naturaleza de necesidad. La segunda, que la acabamos de ver, es que la oración evangelística da gloria a Dios. Bueno, ahora vamos para la tercera característica, y la tercera característica se basa en esa palabra de este mismo texto de 1 de Timoteo, que es intercesiones. Intercesiones significa juntarse con alguien, es decir, en forma verbal, esta misma palabra se utiliza para la intercesión que Cristo hizo por nosotros. Cristo se junta con nosotros, sufre el dolor, sufre el dolor, el sufrimiento de este mundo, para destruir el sufrimiento de este mundo sin destruirnos a nosotros. Entonces Él se pone de nuestro lado para presentar una defensa. De ahí que nosotros consideramos o pedimos auxilio a Cristo, que es nuestro abogado. Ahora se nos pide a nosotros que presentemos intercesiones. Nosotros obviamente no podemos presentar intercesión para que las personas sean salvas, pero lo que nosotros sí podemos hacer es orar por estas personas, no de una manera fría, sino con fervor, no como una manera impersonal, sino teniendo empatía. Empatía es aquel sentimiento que nosotros podemos tener por otro ser humano, como por ejemplo cuando vemos a otro que está pasando por hambre y nosotros sabemos que es pasar hambre, podemos sentir empatía por él y socorrerle porque entendemos la dificultad por la cual está pasando. Entonces, esa oración no debe ser una oración fría, sino debe ser una oración como aquel abogado que defiende los intereses de su defendido. Algo que yo no entendía es que el abogado, la función del abogado, incluso para aquellos que han cometido pecados, es buscar que la condena sea justa. Entonces, a pesar de que la persona haya cometido un crimen, lo que se busca es que la pena no sea más de lo que esa persona merece por el crimen que cometió, y esa es la función del abogado. Y el abogado defiende, y si usted ha podido ver en películas o ha tenido la oportunidad de ver un juicio, usted puede ver la pasión con la que un abogado defiende su caso, su causa. Así nosotros mismos debemos orar por aquellos que están perdidos, rogar ante el Señor, porque nosotros también estuvimos ahí. Nosotros podemos tener empatía porque un día también nos vimos en una vida sin conocer a Cristo, sin conocer al Señor, sin ninguna esperanza, sin ninguna clase de esperanza. Y con esto cerramos el tercer punto, la tercera característica, naturaleza, que es la empatía. Hagamos un breve recuento. Primera característica, la oración evangelística es por necesidad. Hay una gran necesidad de hacer esta oración. Lo segundo es que la naturaleza de esta oración es que siempre da la gloria a Dios. Lo tercero es que este tipo de oración tiene un alto nivel de empatía con aquellos que aún no han conocido del Señor. Así que pasemos. La número 4 es la acción de gracias. Al final, en este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 2, nos dice que presentemos acción de gracias. Así que el cuarto elemento de esta oración evangelística es que oremos en un espíritu de gratitud hacia Dios, de que hemos entendido que Dios nos ha ofrecido el Evangelio, que el Señor nos ha mostrado el Evangelio. Debemos vivir eternamente agradecidos porque el Señor no nos dejó en aquella ceguera espiritual, sino que ha abierto nuestros ojos y nuestros corazones al Evangelio. Debemos agradecer porque esto es un privilegio. Es un privilegio que el Evangelio nos haya alcanzado a nosotros, porque no había ninguna obligación, ¿verdad? Toda la humanidad estaba condenada por su pecado. No hay nada en nosotros que merezca el privilegio de conocer, entender y vivir el Evangelio.
Así que debemos orar con acción de gracias en esta oración evangelística porque se nos ha encomendado este evangelio, no solamente se nos ha dado a conocer, sino se nos ha dado la tarea de ir a enseñarlo y predicarlo. Y debemos dar gracias porque algunos de los que nosotros les predicamos y por los cuales oramos responden con fe y arrepentimiento. Así, de esta forma, entonces nosotros vamos a terminar la lección o la enseñanza sobre la oración el día de hoy, mi amado hermano. Entonces le hago otra vez un breve recuento para que no se olvide de su corazón cómo debe orar, cómo debe hacer este tipo de oración evangelística. Número 1, mi amado hermano, necesidad. Hay una gran necesidad y debemos empezar a pensar en aquellos que necesitan del Señor y ponerlos en nuestras oraciones. Debemos darle gloria a Dios por aquellos que se convierten. Debemos también tener empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro, porque nosotros una vez también vivimos una vida desconociendo, ignorando a Dios. Y como cuarto punto, debemos dar acción de gracias porque se nos ha dado a conocer este precioso evangelio. Entonces recuerde, necesidad, gloria a Dios, empatía y acción de gracias. Nuevamente, necesidad, gloria a Dios, empatía y acción de gracias. Esto es todo por hoy, mi amado hermano. Espero que haya sido de gran bendición, que no se olvide en su corazón el mandato expreso que da Dios acerca de hacer este tipo de oración, cuál es su naturaleza y cuáles son los 4 puntos que usted debe cumplir en su oración para que sea una oración conforme a la palabra. Dios lo bendiga, repita este audio cuantas veces sea necesario y piense, lo dejamos como una tarea, piense en una persona por la cual usted no esté orando, que necesite del Evangelio. Ore por esa persona durante toda esta semana, durante todo este mes y dentro de un mes por él y revise qué ha pasado con esa persona. Llámelo, pregúntele, su corazón se ha movido, usted le ha continuado predicando, su corazón se le ha despertado un deseo a usted por predicarle a esa persona. Entonces esa es la tarea de este audio, mi hermano, de esta enseñanza. Piense en una persona que necesite del Señor, que no conozca a Dios y llévelo en oración por un mes y en un mes vemos cómo ha surtido efecto esa oración. El Señor los bendiga. Vamos a orar para terminar y quedamos despedidos. Señor, Dios Todopoderoso, tú eres muy grande, Señor, y maravilloso. Tu amor es incomparable. Decidiste salvarnos, Señor. Decidiste amarnos a pesar de que no merecíamos, Señor, tu inmenso amor. Somos muy privilegiados. Y reconocemos que nos rodean personas que necesitan del Evangelio y que hemos sido cobardes y flojos para predicar el Evangelio, Señor. Te encomendamos en tus manos esas almas para que sea que nos uses a nosotros o uses a otras personas, esas personas conozcan el Evangelio, Señor. Ayúdanos a prepararnos para predicarles el Evangelio. Ten misericordia de ellos porque un día nosotros también estuvimos ahí, caminando por la cuerda floja y en cualquier momento esa cuerda sería cortada y nosotros caeríamos directamente al infierno. Pero tú, oh Dios, nos has resucitado, nos has levantado de entre los muertos para darnos vida eterna. Así hoy muchos de nuestros amigos, familiares y conocidos, Señor, caminan por esa cuerda floja y están a punto de caer, Señor. Hay un montón de peligros en los cuales ellos pueden acabar con sus vidas y ellos terminarán en el infierno, Dios. Ayúdanos a ser valientes y diligentes, valientes para trabajar esforzadamente, Señor, en predicarles y en orar por ellos constantemente cada día, Señor. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das, Señor, de aprender tu palabra, Señor, de conocerte cada día más, Señor, y por darnos el privilegio de llevar este mensaje a otras personas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermano, le pido que esté muy atento. El culto, el próximo domingo, 10 de la mañana. Vemos que algunos se están conectando
como luego. Trate de conectarse, hermano, a la hora indicada, a las 10 a.m., para que todos podamos estar en el mismo sentir, en la misma comunión. No que usted no lo pueda hacer, pero sí hay un mayor grado de concentración cuando estamos todos allí al tiempo, participando por el chat, escribiendo, sabiendo que ustedes están ahí del otro lado de la pantalla, mis hermanos. Dios los bendiga y los guarde a todos ustedes. Paz y gracia. Amén y amén.